Cuando recibí la invitación para el almuerzo de cumpleaños de mi hijo Leonardo, sentí una mezcla de sorpresa y esperanza. Hacía tiempo que nuestras interacciones eran breves, distantes, casi formales. Desde que se casó con Vanessa, algo cambió en él. Se volvió más frío, más pragmático, como si cada gesto de afecto debiera ser justificado. Pero esa invitación, con el mensaje «una comida íntima con la familia más cercana», me hizo pensar que quizá, solo quizá, aún quedaba en su corazón un espacio para su madre. Me preparé con esmero. Elegí una blusa de seda color perla que guardaba para ocasiones especiales. Me puse el collar que Juárez, mi difunto esposo, me había regalado en nuestro último aniversario, antes de que se fuera de este mundo. También alisé mi falda con manos temblorosas, intentando controlar la ansiedad. Envolví con cuidado un pequeño regalo para Leonardo, una estilográfica antigua que había pertenecido a Juárez. Sabía que él la admiraba desde niño. Al llegar al restaurante, me envolvió un aire de sofisticación que me hizo sentir ligeramente fuera de lugar. Las mesas estaban dispuestas con elegancia. Los camareros se movían con precisión casi coreográfica. El maître me condujo por el salón hasta la mesa reservada a nombre de mi hijo. Y ahí estaban ellos. Vanessa con su peinado perfecto, los socios de Leonardo, algunos rostros familiares y otros no tanto. Todos ya acomodados, con copas en alto y risas discretas. Di un paso al frente, con el corazón latiendo fuerte. Sonreí. Levanté la mano para saludar a Leonardo y dije su nombre con una calidez que llevaba semanas conteniéndose en mi pecho. Leonardo. Él me miró. No se levantó. No sonrió. Su expresión fue inexpresiva, casi incómoda. Me recorrió, con la mirada, y luego, con una voz seca, dijo: «Mamá, esa mesa ya está completa». Me detuve, sin entender del todo. ¿Cómo que completa? Era su madre. La madre que lo había criado sola, que había dado su juventud, sus fuerzas, su vida entera por él. Pero me dijiste que era una comida familiar. Respondí tratando de mantener la calma. Leonardo soltó una media sonrisa cargada de ironía. Sin siquiera dirigirse a mí con los ojos, señaló una pequeña mesa al fondo del restaurante. Estaba junto a una columna, sin flores, sin vista, sin compañía. «Te asignaron esa mesa. No había más espacio aquí», dijo con total indiferencia. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa principal. Escuché una risita entre dientes. Reconocí la voz. «Vanessa». Nadie dijo nada más. Nadie se levantó. Nadie me ofreció un lugar. Sentí una punzada profunda en el pecho, pero tragué saliva y caminé hacia la mesa solitaria, arrastrando la bolsa del regalo que de pronto me pareció ridícula. Me senté. El mantel estaba ligeramente manchado. El camarero vino sin siquiera mirarme a los ojos. Dejó el menú sin decir palabra. Desde mi rincón, observaba cómo Leonardo brindaba, cómo abrazaba a sus amigos, cómo Vanessa se inclinaba hacia él con aire de conquista. Yo era un espectro en aquella celebración. Durante toda la comida, no recibí ni una palabra, ni un saludo, ni una mirada. Nadie se acercó. Nadie mencionó mi nombre. Parecía que no existía, como si yo fuera una presencia indeseada, como si haber sido madre fuera motivo de vergüenza. No lloré, no lo permitiría. Mantuve la espalda recta, el rostro sereno. Corté mi comida en silencio, aunque el bocado se volvía piedra en mi garganta. Recordé tantos cumpleaños que pasamos juntos, tantas fiestas en las que yo era la que organizaba todo, la que cocinaba, decoraba, preparaba sorpresas. ¿Y ahora? Mi propio hijo no tenía espacio para mí en su mesa. Cuando el almuerzo terminó, todos comenzaron a levantarse. Leonardo pasó cerca de mí sin siquiera detenerse. Ni un
gracias por venir, ni un nos vemos pronto. Vanessa me miró con desdén antes de volverse hacia la salida. Me quedé allí sentada unos minutos más, como si mi cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo que mi alma ya sabía. Finalmente me levanté. Tomé mi bolso y caminé sola hasta la salida. Nadie notó mi partida. Nadie preguntó si necesitaba un taxi. Nadie. Esa noche, ya en casa, me senté en mi sillón preferido, el mismo donde solía leerle cuentos a Leonardo cuando era pequeño. Saqué la estilográfica del envoltorio y la sostuve entre las manos. El peso del objeto me trajo de vuelta la imagen de Juárez, su risa grave, su forma de decir mi nombre. Recordé todo. Los días de lucha, las noches en vela, las veces que me quedé sin comer para que a mi hijo no le faltara nada. Y entonces entendí, aquel niño que alguna vez me abrazó fuerte diciendo, «Mamá, no me dejes nunca». Ese niño ya no existía. Lo perdí. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo perdí. Apagué la luz. No tenía fuerzas para llorar. Mañana, me dije, será otro día. Aunque en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. El silencio me abrazó con una crueldad familiar. Era ese tipo de silencio que solo conoce quien ya no espera que lo llamen por su nombre. Lloré. No con escándalo, sino con ese llanto seco que nace desde dentro y duele en los huesos. En medio de esa oscuridad, recordé. Recordé las noches en que no dormía para coser los uniformes de Leonardo. Los días en que me salteaba el almuerzo para que él pudiera llevar algo más en la mochila. Los cumpleaños en que mi único regalo era estar allí, a su lado, con un pastel hecho con lo poco que tenía. Todo eso parecía no haber dejado huella en su memoria. Pasé la noche en vela. No por rencor, por tristeza. Por una tristeza que no se cura con palabras bonitas ni con disculpas tardías. Me sentía invisible. Pero había algo más profundo gestándose en mi interior. Una especie de despertar. Como si esa humillación hubiera sido la última gota en un vaso que venía llenándose desde hacía años. A la mañana siguiente, apenas amaneció, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé en responder, pero algo dentro de mí, una intuición casi maternal, me hizo contestar. «Señora, Matilde Herrera», dijo una voz masculina, pausada, educada. «Sí, soy yo», respondí con voz ronca por el llanto y la falta de sueño. «Mi nombre es Ramiro Torres. Soy abogado y trabajé con su difunto esposo, el señor Juárez Herrera. Sé que esto puede sonar repentino, pero necesito hablar con usted. Es importante». Mi corazón dio un vuelco. Juárez. Hacía años que no escuchaba ese nombre en boca de alguien que no fuera yo misma. Sentí un escalofrío. Acepté encontrarme con él esa misma tarde. El despacho del licenciado Ramiro Torres era discreto, pero elegante. Me recibió con una calidez que contrastaba con la frialdad del mundo que había vivido el día anterior. Tras una breve cortesía, fue directo al punto. Su esposo dejó un testamento que no había sido ejecutado completamente. En él hay una inversión que se mantuvo en silencio durante todos estos años. Y usted, señora Herrera, es la única beneficiaria. Lo miré sin entender. Él colocó los documentos sobre la mesa. Cifras, firmas, fechas. Todo estaba ahí. Juárez, aquel hombre reservado y trabajador, había previsto algo más allá del presente inmediato. Un fondo de inversión creado antes de que enfermara, con cláusulas que aseguraban que, pase lo que pase, yo estaría protegida. Sentí un temblor en mientras myortio, las manos. No por la riqueza repentina, sino por lo que significaba. Alguien había pensado en mí, en silencio, con amor. Pasé los días siguientes sumida en una mezcla de asombro y reflexión. No hablé con nadie, no respondí mensajes.
Me limité a observar la vida desde mi ventana mientras algo dentro de mí florecía de nuevo. No era revancha lo que buscaba, era dignidad. Poco a poco, comencé a tomar decisiones. Vendí el apartamento donde tantas veces lloré en soledad. Me mudé a una casa más cómoda, sencilla pero luminosa, donde el sol entraba sin pedir permiso. Reanudé contacto con amigas de antaño. Comencé a caminar por las mañanas, a leer, a escribir pequeños fragmentos de mi historia. Un día, frente al espejo, me vi distinta. No más encorvada por la culpa, ni apagada por el desdén ajeno. Me vi entera. Me vi Matilde y aunque el pasado dolía, por primera vez sentí que el futuro no era una carga, era una posibilidad. Durante los días siguientes, el nombre de Leonardo Herrera no volvió a sonar en la casa de Matilde. Ella, silenciosa, miraba por la ventana como si esperara que el viento le trajera alguna señal, pero nada llegaba. Ni una llamada, ni una disculpa, ni una flor. El silencio de su hijo era tan pesado como su traición, pero en vez de dejarse arrastrar por la tristeza, algo en su interior empezó a fortalecerse. Ya no era solo la mujer que fue humillada, era una mujer que había recordado su propio valor. Matilde comenzó a reorganizar su vida. Se levantaba temprano, preparaba su café con calma y salía a caminar por el vecindario. Algunos vecinos la saludaban con afecto, sin saber lo que había pasado. Otros notaban un brillo nuevo en sus ojos, una elegancia que antes no estaba allí. Sin alardes ni ostentaciones, Matilde había empezado a cambiar. Compró ropa nueva, simples pero refinadas. Se permitía pequeños lujos que antes evitaba por ahorrar para Leonardo. En uno de esos paseos, pasó frente a una galería de arte local y se detuvo a observar. Entró por curiosidad. Allí, encontró una exposición de mujeres artistas mayores. Se sintió profundamente tocada. Habló con la organizadora, una mujer llamada Ángela, que la invitó a un próximo evento. Matilde aceptó. Comenzaba a sentir que existía un mundo fuera del universo de su hijo. Un mundo donde era bienvenida y valorada. Mientras tanto, Leonardo enfrentaba su propio declive. Su empresa comenzaba a tambalear. Un socio lo había traicionado en un contrato importante y la prensa empezaba a hablar de su mala gestión. Vanessa, irritada, culpaba a todos menos a él. Tal vez, si tuvieras una madre que te apoyara públicamente, las cosas serían diferentes, le dijo una noche. Leonardo calló. No podía dejar de pensar en el rostro de su madre, sola en aquella mesa. Fue entonces cuando, desesperado, buscó a su madre. Llamó. Mandó flores, mensajes. Nada. Matilde no respondió. No por venganza, sino porque sabía que su hijo no la buscaba por amor, sino por necesidad. Un día, mientras Matilde revisaba unos documentos antiguos guardados en una caja de madera, encontró algo inesperado. Una carta de su difunto esposo, escrita antes de fallecer. En ella, le hablaba de su miedo de que Leonardo, al crecer, se convirtiera en un hombre frío. Matilde, si algún día nuestro hijo deja de verte, recuerda que tu valor no depende de su mirada. Tú vales por ti misma. Protege tu corazón. Esa noche, Matilde lloró, pero no de tristeza. Lloró porque por fin entendía que su vida no estaba ligada a la gratitud de Leonardo, que su existencia no era secundaria, que ella era, por derecho propio, protagonista de su historia. Días después, Ángela la invitó al hablar en un evento sobre mujeres resilientes. Matilde dudó, pero aceptó. La noche del evento, vestida con un traje sencillo pero impecable, subió al escenario. Contó su historia sin nombres, sin rencores. Habló de abandono, pero también de renacimiento, de cómo una mujer puede reconstruirse cuando descubre que ya no necesita la validación de quienes la han herido. El público aplaudió de pie.
Entre ellos, sin que ella lo supiera, estaba Gonzalo Murúa, un viejo amigo de juventud que la había amado en silencio antes de que ella conociera a Juárez. Gonzalo, conmovido, se acercó al final del evento. «Matilde, no sé si me recuerdas. Soy Gonzalo. Estudiamos juntos. Hace una eternidad». Ella lo miró con sorpresa, luego con ternura. El tiempo no había borrado su memoria. «Claro que me acuerdo de ti», dijo sonriendo. Gonzalo le ofreció acompañarla a tomar un café, y ella aceptó. No era un comienzo romántico. Era simplemente un encuentro entre dos almas que habían vivido, que sabían lo que era perder y también resistir. Y mientras caminaban juntos por la vereda, Matilde supo que no estaba sola, que no necesitaba mesas lujosas para ser alguien, que la vida, con todos sus giros, aún tenía mucho por ofrecerle. El teléfono de Leonardo vibraba una vez más, otro mensaje sin respuesta, y Matilde, en paz, seguía caminando. El sol de aquella mañana no parecía el mismo. Aunque brillaba con fuerza, algo en mí había cambiado para siempre. Me sentía más liviana, como si el peso de años de desprecio y silencios finalmente hubiera comenzado a resbalar de mis hombros. Caminé sin prisa hasta una cafetería donde solía ir con Juárez en nuestros primeros años de casados. Pedí un café negro y me senté en una mesa junto a la ventana. Observé el ir y venir de las personas, los saludos, los abrazos, y pensé en lo mucho que había dado por quienes no sabían recibir. En ese momento, me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo pidiendo permiso para existir, siempre esperando que Leonardo me mirara con amor, que Vanessa me tratara con dignidad, que mi presencia fuera celebrada en lugar de tolerada. Pero ese tiempo había terminado. Ya no necesitaba sus migajas de afecto. Por primera vez, comprendí que mi valor no dependía de nadie más. Volví a casa y abrí un bello baúl que tenía en el ropero. Allí guardaba cartas antiguas, recuerdos de mi juventud y fotografías de una época en la que sonreía con los ojos. Encontré una imagen de Juárez y yo en la playa, jóvenes, despreocupados. Él tenía el brazo rodeando mi cintura y yo reía, con la cabeza inclinada hacia él. Me pregunté en qué momento me había apagado esa risa. Decidí dar un paseo por el parque cercano. Caminaba con paso firme, sin apuro, dejando que el viento me acariciara el rostro. Me detuve frente a un banco vacío y me senté. Cerré los ojos y respiré profundo. Sentí que no estaba sola, que la fuerza de mi esposo, el amor que alguna vez me sostuvo, seguía allí, empujándome a no rendirme. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Señora Matilde Herrera?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Mauricio Castañeda. Trabajo con la Fundación Horizonte. Hemos recibido una donación a su nombre. Me gustaría agendar una reunión para conversar sobre su participación en el proyecto». No recordaba haber hecho tal donación, pero al mencionar la fundación, algo resonó en mi memoria. Era una de las instituciones que Juárez y yo habíamos apoyado cuando jóvenes. Colaborábamos con alimentos y ropa en tiempos difíciles. Aquello me conmovió. Acordamos una cita para la semana siguiente. Al colgar, mi corazón latía con fuerza. No era solo una donación, era una señal. Una forma de reconectar con mi propósito, con esa parte de mí que había sido silenciada por años de abandono emocional. En los días siguientes, empecé a reorganizar mi vida. Vendí la casa antigua, que tantos recuerdos dolorosos contenía. Compré un apartamento más pequeño, pero lleno de luz. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer y nunca me atreví. Retomé contacto con una vieja amiga, Eugenia, a quien no veía desde hacía más de 20 años. Su risa al otro lado del teléfono fue como una caricia al alma.
Cada paso que daba era una declaración de independencia. No contra Leonardo, no contra Vanessa, sino a favor de mí misma. Ya no esperaba que ellos cambiaran. Ellos podían seguir en su mundo de apariencias y superficialidades. Yo había cruzado una frontera invisible, una que marcaba el antes y el después de mi vida. El día de la reunión con la Fundación Horizonte, llegué puntual. El edificio era moderno, lleno de color y calidez. Me recibió un grupo de voluntarios jóvenes, sonrientes. Mauricio, el director, me explicó cómo funcionaban los programas para niños en situación de calle, las becas educativas y los hogares de acogida. Al final del recorrido me mostró una placa con el nombre de mi esposo, en honor a Juárez Herrera, cuya visión de justicia continúa iluminando caminos. No pude contener las lágrimas. Sentí que todo tenía sentido, que cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada lágrima derramada, me habían traído hasta allí. No era una herencia de dinero lo que estaba recibiendo. Era una herencia de valores, de propósito, de dignidad. Mauricio me preguntó si me gustaría dar unas palabras en la inauguración de un nuevo centro de apoyo. Dudé al principio, pero luego acepté. No por ego, sino por necesidad. Necesitaba que mi voz, tantas veces callada, se escuchara. Esa noche, frente a un pequeño grupo de personas, tomé el micrófono con manos temblorosas. Miré al público y vi rostros atentos, corazones abiertos. Durante muchos años, comencé, creí que mi valor dependía del amor que otros me daban. Me equivoqué. Hoy entiendo que el amor propio es el primer hogar que debemos construir. Mi historia no es única, pero sí es verdadera. Y si alguien aquí ha sentido que no pertenece, que no es visto, quiero decirle que aún hay tiempo. Tiempo para sanar, para reconstruirse, para elegir la dignidad. Al terminar, recibí un aplauso que no era solo por mis palabras, era por cada paso silencioso que me había traído hasta allí. Volví a casa esa noche sabiendo que algo en mí había cambiado para siempre, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Pasaron semanas desde aquel encuentro en el evento benéfico. La imagen de Leonardo, solo y confundido, quedó grabada en mi memoria, no como una herida abierta, sino como un símbolo de cierre. Ya no sentía el mismo dolor punzante. Había aprendido a vivir con la ausencia, pero sobre todo, con la dignidad. La Matilde de antes habría corrido a consolar a su hijo, a disculparse sin culpa, pero esa mujer ya no existía. En su lugar estaba yo, una mujer completa, libre, sin cadenas de culpa ni miedo. Mi nueva vida era tranquila, pero llena de propósito. Comencé a involucrarme cada vez más en proyectos sociales, usando parte de la herencia que Juárez había dejado para apoyar a mujeres mayores que, como yo, habían sido invisibilizadas por sus propias familias. Fundé un centro comunitario llamado Voz de Madre, donde ofrecíamos talleres, orientación legal y acompañamiento emocional. Cada historia que escuchaba me recordaba que mi caso no era aislado. Había tantas Matildes allá afuera, silenciadas, descartadas, utilizadas y luego olvidadas. Y sin embargo, ahí estaban, vivas, cada una con una llama interna esperando una chispa. Yo quería ser esa chispa. Un día recibí una carta inesperada. No era de Leonardo, sino de Vanessa. La reconocí por la caligrafía elegante, firme, de alguien acostumbrada a controlar narrativas. Al abrirla descubrí un tono distinto al que esperaba. No había arrogancia ni exigencias, solo una breve disculpa y una petición. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si algún día puedes, me gustaría conversar. No por mí, sino por mi hija. Ella pregunta por usted. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Hija? No sabía que Leonardo y Vanessa habían sido padres. Nunca me lo contaron.
El silencio fue total desde aquel almuerzo infame. Sentí un temblor en las manos. ¿Debía responder? ¿Estaba preparada para enfrentar ese pasado disfrazado de futuro? Decidí esperar, no responder desde la emoción inmediata. Guardé la carta en el cajón donde antes descansaba el testamento de Juárez. Me senté frente a la ventana, mirando el jardín florecer. La vida seguía, imparable, empujando hacia adelante. Los días pasaron, y en medio de una reunión en el centro comunitario, una mujer joven se me acercó. Tenía ojos grandes, curiosos, y una sonrisa tímida. Iba acompañada por una señora mayor que conocía de los talleres. «Perdón, ¿usted es Matilde Herrera?», preguntó la joven. «Sí, soy yo». La señora mayor la empujó suavemente hacia mí. «Ella es Camila. Dice que quiere ser voluntaria aquí». Luego me guiñó un ojo, como si supiera algo más. «Camila». Ese nombre me sonó familiar. La miré detenidamente. Su forma de mirar, la línea de la mandíbula, había algo en ella que me recordaba a alguien. «¿Tu apellido?», pregunté conteniendo el aliento. «Herrera, señora. Camila Herrera». Sentí que el mundo giraba lentamente. El mismo apellido, la misma sangre. Esa era mi nieta. No dije nada. No podía. Me limité a abrazarla. Un abrazo largo, profundo, lleno de todo lo que no sabía que necesitaba. Durante semanas, Camila fue al centro todos los días. Compartía tiempo con las mujeres, pintaba murales, ayudaba a servir comidas. Nunca hablamos directamente de su padre, pero un día, mientras colocábamos libros en un estante, ella rompió el silencio. «Mi papá me habló mal de usted durante años. Dijo que era fría, egoísta, una carga. Pero siempre sentí que había algo que no encajaba. Luego encontré una foto antigua de usted con él en brazos». Ambos sonreían. Esa imagen me cambió. No supe qué decir. Me limité a acariciar su mejilla. No necesitaba explicaciones. A veces, el amor se abre camino incluso entre los escombros. Camila se convirtió en mi alegría cotidiana, y con ella, una nueva posibilidad florecía. No la de reconciliar un pasado roto, sino la de construir un presente con sentido. Leonardo seguía ausente. Sus intentos de contacto se habían tornado menos frecuentes, más resignados. Pero ya no vivía esperando una redención. Vivía, simplemente, plenamente. Una mañana, en el centro, alguien tocó la puerta con fuerza. Al abrir, encontré un sobre entregado por un mensajero. Era de un banco internacional. Dentro, una notificación. Las inversiones hechas por Juárez habían rendido más de lo esperado. Había una nueva suma considerable disponible, a mi nombre, lista para ser usada. Miré al cielo, sentí una brisa cálida en el rostro y sonreí. No por el dinero, sino por la señal. La vida, de algún modo, estaba confirmando que había hecho lo correcto. Esa noche escribí una carta. No a Leonardo, ni a Vanessa. A mí misma. A la Matilde que fui, que sobrevivió, que renació. La carta decía: «Gracias por no rendirte. Gracias por llorar, pero seguir. Gracias por no olvidar quién eres. Aún queda mucho por vivir. Y tú, Matilde, mereces todo». Y firmé con mi nombre completo. Porque ya no tenía miedo de decirlo en voz alta. Matilde Herrera, madre, mujer, entera. La noticia de la nueva Matilde se propagó lentamente por los círculos sociales que alguna vez la ignoraron. Lo que antes eran susurros de lástima, se convirtieron en murmullos de sorpresa y admiración. Ya no era la madre sacrificada relegada a las sombras del éxito de su hijo. Ahora era una mujer elegante, segura de sí misma, que caminaba con la frente en alto,
dejando una estela de dignidad y respeto a su paso. Matilde no necesitaba ostentar. Su ropa era sencilla, pero de buen gusto. Su forma de hablar seguía siendo suave, pero firme. Su sonrisa ya no era una súplica de afecto. Era una declaración de independencia. Había reaprendido a vivir para sí misma, y cuanto más se reencontraba consigo misma, menos espacio había para el dolor. Comenzó a participar en proyectos comunitarios, a financiar becas para jóvenes de bajos recursos, a visitar hogares de ancianos. No buscaba aplausos. Lo hacía porque entendía el valor de ser vista, escuchada y respetada. Sabía lo que era ser olvidada. Mientras tanto, Leonardo atravesaba una tormenta. Su empresa enfrentaba investigaciones fiscales, inversionistas se retiraban, contratos se deshacían. Aquella imagen de hijo ejemplar y empresario brillante comenzaba a desmoronarse. Vanessa, su esposa, ya no lo acompañaba en eventos ni compartía fotos juntos. En privado, se culpaban mutuamente por todo. Un día, mientras hojeaba una revista en la sala de espera de un despacho, Leonardo se encontró con una entrevista a Matilde. La foto lo dejó paralizado. Su madre, radiante, con un grupo de niños, en un centro de arte comunitario. El titular decía: «De la invisibilidad a la inspiración, el renacer de Matilde Herrera». Leyó cada palabra con una mezcla de asombro y vergüenza. Ella no mencionaba su nombre, pero cada frase era una respuesta velada a todo lo que él le había hecho sentir. Hablaba de reconstrucción, de dignidad, de cómo a veces el abandono abre la puerta al amor propio. Leonardo cerró la revista con las manos sudorosas. Por primera vez, sintió el peso de lo que había perdido. Esa noche, en su departamento cada vez más vacío, buscó en su celular una foto con su madre. Tardó varios minutos en encontrar una. Era antigua. En ella, Matilde lo abrazaba con una mirada llena de orgullo. Él, adolescente, parecía fastidiado. Amplió la imagen y la miró largo rato. Luego comenzó a escribir un mensaje. «Mamá, no tengo palabras para pedir perdón. Solo quiero una oportunidad para abrazarte de nuevo. Estoy orgulloso de ti». Dudó. Leyó el mensaje una y otra vez. Finalmente, lo envió. Del otro lado de la ciudad, Matilde preparaba una charla para una fundación de mujeres mayores. Al ver la notificación, su corazón se agitó. Abrió el mensaje, lo leyó en silencio. Luego, con manos firmes, lo eliminó. No con rencor, sino con amor. Amor por la mujer en la que se había transformado. Por fin, comprendía que algunas ausencias no eran vacíos, eran espazos que abrían alas. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero los ojos de todos estaban puestos en Matilde. Ella había llegado acompañada por el licenciado Ramiro Torres, vestida con un traje sobrio pero elegante, irradiando una paz interior que desarmaba cualquier intento de burla o juicio. Era la misma mujer que meses atrás había sido humillada por su propio hijo frente a todos. Pero ya no era la misma. Leonardo y Vanessa estaban sentados en la cabecera de la mesa, como si aún creyeran tener el control de todo, pero al verla entrar, un silencio denso cayó sobre el lugar. Nadie se atrevió a hablar. Vanessa fingió una sonrisa forzada. Leonardo tragó seco. No esperaban verla, y mucho menos con esa presencia firme, serena, inquebrantable. Matilde se acercó, con calma. No necesitó levantar la voz, no necesitó venganza. Lo que dijo fue simple, pero cada palabra era como una campanada de verdad. Durante muchos años, pensé que el amor se demostraba soportando todo. Humillaciones, silencios, rechazos. Pero estaba equivocada. El verdadero amor empieza por una misma. Yo ya no estoy aquí para mendigar cariño. Estoy para recordarles quién soy y que no permitiré más
El aire se cortó. Nadie osaba interrumpirla. Ramiro sacó entonces un sobre del portafolios. Lo colocó sobre la mesa frente a Leonardo. «Es la notificación oficial», dijo el abogado. «A partir de ahora, usted no tiene ningún derecho sobre los bienes que fueron de su padre. Su comportamiento ha invalidado cualquier reclamo». Vanessa lo miró, pálida. Leonardo quiso protestar, pero las palabras no le salían. Solo balbuceó. «¿Cómo? ¿Pudiste...?» «¿Mamá?» Matilde respiró hondo. No había odio en su voz, solo determinación. «Te crié sola, Leonardo, con amor, con sacrificio. No esperé que me devolvieras nada, pero no merezco ser tratada como basura. El día de tu cumpleaños, me exiliaste como si fuera una molestia. Hoy te devuelvo el gesto. Tú ya no tienes lugar en mi mesa». Se giró lentamente, mientras algunos de los presentes bajaban la cabeza, en vergüenza. Otros se levantaron en señal de respeto. Matilde no buscaba aplausos, solo había ido a cerrar un ciclo. Salió del restaurante con paso firme, la frente en alto. Ramiro la acompañó en silencio. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si también celebrara su liberación. «¿Y ahora qué hará, señora Matilde?», preguntó él. Ella sonrió suavemente. «Vivir. Por fin. Vivir para mí. Y ayudar a quienes, como yo, alguna vez se sintieron invisibles». Días después, Matilde inauguró una fundación con el nombre de su difunto esposo, dedicada a apoyar a madres abandonadas, mujeres mayores y personas que enfrentan el desprecio familiar. No buscaba reconocimiento, buscaba sentido. Leonardo intentó revertir la decisión judicial, contrató abogados, luchó en tribunales, pero todo estaba en regla. Nada podía cambiar lo que ya había sido firmado y autenticado por el propio Juárez años atrás. Pasó Archel von Artois tiempo. Vanessa lo abandonó. Los socios lo excluyeron. Leonardo, solo y arruinado, caminó un día hasta la sede de la fundación. Quería verla, pedir perdón, explicar. Pero Matilde no lo recibió. No por rencor, sino porque, como había dicho una vez, «Aquí tampoco hay lugar, Leonardo. Pero esta vez no es por falta de silla, es por dignidad». Y así, la historia de una madre humillada se transformó en la historia de una mujer renacida. Una mujer que aprendió que el silencio también es respuesta y que la ausencia, cuando es por amor propio, es el acto más alto de justicia. Fin.